Bien, muy buenas noches. Estamos ya en la cuarta tutoría. Agradecerle a Vania su participación y espero que se encuentre muy bien. Hoy los temas son pocos realmente, pero muy densos. Entonces, bueno, aquí está lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? Vamos a empezar con esta parte y vamos a hablar sobre el estado de resultados, algo que es importantísimo. ¿Por qué? Porque este es uno de los insumos financieros más importantes para una empresa. ¿Por qué? Porque nos permite medir la rentabilidad en un momento determinado. Aquí pueden ser meses, años, por lo general es en meses, en trimestres, en periodos, se pueden sacar. Pero aquí lo que se registra es cuánto ingreso genero, cuánto estoy gastando, para finalmente obtener, sea un registro de lo que sucede. Y yo quiero desmitificar algo porque mucha gente piensa, y me lo ha externado, de que el estado de resultado lo que genera son números. No, acá lo que se ve es qué tan eficiente ha sido la gestión logística, pero también operativa, es decir, toda la cadena de suministros para convertir ingresos en beneficios. Entonces, si usted lo ve, hay una secuencia lógica. ¿Cuál es esa secuencia lógica? Ajá. Eh, ¿Qué es lo que aparece aquí de primero? ¿Qué es lo que aparece primero? A ver, inventario inicial, materia prima, mano de obra. Pero acá lo que vemos es que hay un proceso desde que se compra hasta que se entrega el producto. Y esto es lo que forma parte de la cadena de suministros. Ahora, al final, que es una eh, línea, yo le llamo la última línea, es lo que más importa. En esta etapa es importante hablar sobre la última línea llamada utilidad neta. Vemos qué tan eficiente o no son las operaciones de la empresa. Y ahí esto involucra todo lo que es la gestión de la cadena de suministros. A ver, si una empresa mantiene inventarios demasiado altos, va a generar que costos de almacenamiento. Y eso va a disminuir de alguna forma u otra la rentabilidad, aunque usted siga vendiendo establemente. Ese es un extracto de lo que es un estado de resultados. Quise visibilizar lo que es materia prima, el total, la mano de obra, los costos indirectos de fabricación, porque son más asociados al tema de la gestión de la cadena de suministros. Pero esto no es un tema exclusivo de un área contable. Para nosotros, que estamos en gestión de las operaciones y la tecnología, específicamente en la gestión de la cadena de suministros, deberá ser los principales elementos que tengo que considerar para elaborar una estrategia en materia de suministros. Ahora, ¿una estrategia basada en qué? ¿Qué es lo que usted ve aquí, Vania, por ejemplo? Números, datos, información. Y eso es lo que usted necesita para tomar decisiones. Ahora, ¿cómo traducimos esos datos en información y luego en conocimiento? Para eso está la ciencia de los datos, valga la redundancia. Ahora, si hablamos sobre lo que es la hoja de balance, también conocida como el balance general, ¿verdad? Prácticamente lo que muestra es una fotografía financiera. Y aquí se van a reflejar tres componentes esenciales. ¿Cuáles son? Los activos, los pasivos y el capital contable. Mientras que el estado de resultados mide la rentabilidad en el tiempo,
La hoja de balance nos muestra esa posición económica actual, lo que la empresa tiene, lo que debe y lo que le pertenece. Si hablamos de los activos, estos representan todo lo que la empresa posee y controla. Y en el tiempo pueden llegar a convertirse en efectivo. Los activos circulantes, por ejemplo, aquellos que se transforman rápidamente en dinero. Están también los activos a largo plazo, bienes con una vida útil mayor a un año. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Maquinaria, edificios, equipos. Ahora, un inventario es un activo circulante, pero al mismo tiempo también representan capital inmovilizado. Es como que si usted tuviera dinero, en vez de tenerlo en un banco, lo tiene en un almacén. Inventario o almacén. Los inventarios son el valor económico. El almacén es el espacio físico donde se gestiona. Y por ende ambos impactan el balance, pero desde dimensiones totalmente distintas. Una es más que todo contable y la otra en lo que refiere a la gestión de la cadena de suministros. Si vamos a los pasivos, ¿qué es un pasivo? Deuda, obligación, ¿no? Y eso es lo que la empresa tiene con un tercero. Puede ser un acreedor, puede ser un proveedor, inclusive. Pero también tengo pasivos circulantes. Y esto es importante conocerlo. Compromisos a pagar en menos de un año. Tengo pasivos a largo plazo. Créditos bancarios, financiamientos, bonos emitidos. Y esto lo que representa son obligaciones de pago más allá de un año. Ahora, eh, una empresa con demasiados pasivos circulantes y poco activo líquido representa un riesgo. ¿Por qué? Porque le limita su capacidad en la gestión de la cadena de suministros, sea para reabastecerse o invertir en mejoras propias de su operación. ¿Por qué? Porque tengo más deuda que liquidez. Ahora, si hablamos del capital contable, la base de la sostenibilidad, este es el patrimonio. Ese patrimonio que refleja la inversión de los propietarios y las utilidades retenidas. Y es el indicador de la solidez financiera. Mientras más alto sea respecto a los pasivos, más capacidad de crecimiento va a tener la empresa sin llegar a endeudarse. Y aquí en la hoja de balance lo que tenemos es un mapa al final del día. ¿Por qué? Porque cada inventario, cada equipo, cada infraestructura se traduce en un activo. Cada deuda, ¿qué pasa con las deudas? Lo dije anteriormente, recuerde, deudas por lo general, proveedor o un acreedor, préstamos operativos, son pasivos. Entonces, la gestión logística no solo mueve productos, también equilibra el balance y sobre todo fortalece el patrimonio empresarial. Ahora, el modelo de utilidad estratégica, y esto es muy importante que me lo vaya comprendiendo, ahora yo lo voy a explicar en vivo y a todo color en un desarrollo, eh, pero vamos aquí. Este modelo lo que busca es entender cómo las decisiones operativas y logísticas impactan la rentabilidad de una empresa. A ver, toda organización existe para transformar recursos en resultados, cualquier organización que sea. Los recursos y lo que puedo hacer con esos recursos, hay un resultado. Entonces, aquí lo que vamos a conectar es
la eficiencia operativa, que son los costos y los activos, con los resultados financieros, que al final del día son utilidad y rendimiento. Entonces tenemos de las ventas al margen de utilidad, por ejemplo. Todo inicia con las ventas, que estos son, ¿qué? Los ingresos generados por la empresa. Está aquí arriba, lado superior izquierdo. Ahora, a partir de ahí, lo que hacemos es que le restamos los costos de ventas, los gastos variables y los gastos fijos los sumamos para obtener algo que se llama la utilidad. No, aquí hay un error. Aquí es una resta. Es el costo de ventas, los gastos variables menos los gastos fijos. Ujú. Tenemos, al final del día, tenemos utilidad neta. Pero yo necesito sumar el gasto variable más el gasto fijo para tener el gasto total. Cuando yo le resto a las ventas los gastos totales, tengo la utilidad neta. Pero cuando la divido entre las ventas, me da el margen de utilidad. ¿Qué es el margen de utilidad? ¿Qué proporción de cada unidad monetaria de venta se mantiene como ganancia? Si una empresa, por ejemplo, vende 100 colones y su utilidad neta es 15, el margen de utilidad neta, ¿qué va a ser? El 15%. Es decir, por cada colón vendido, 15 céntimos pertenecen como ganancia después de cubrir todos los costos. ¿Eso está claro? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ok. Ahora vamos a hablar de los activos a la rotación. Hay otro componente, y estos representan los recursos que se utilizan para operar. Y se dividen en activos circulantes, como lo que hablábamos, que son los inventarios, las cuentas por cobrar, el efectivo. Y tenemos los activos fijos, maquinaria, vehículos, infraestructura, edificios también. Puede ir dentro de infraestructura. Eh, entonces, en ese sentido, los sumamos para obtener los activos totales, que se relacionan con las ventas a través de la rotación de activos. Vania, dame un segundo que ya regreso, por favor. Tomémonos un break de 5 minutos. Un momento, por favor. ¿Está bien? Ok, vamos a continuar. Eh, ¿Vania está por ahí?
Bueno, tuvimos que hacer una parada técnica, último momento. Bien, continuando, entonces, cuando tenemos el activo total que se relaciona con la venta a través de la rotación de activos, la rotación mide cuántas veces los activos generan ventas. Eh, un valor alto que indica en la rotación de activos eficiencia, eso es importante, en el uso total, en el uso del capital invertido, eficiencia. A ver, si una empresa tiene 1 millón, por ejemplo, en activos y genera 2 millones en ventas, su rotación de activos al final es 2. Es decir, por cada colón invertido en activos, genera 2 colones en ventas. Ahora, cuando combinamos, porque aquí vamos a ir al rendimiento sobre los activos, cuando combinamos el margen de utilidad neta y la rotación de activos, obtenemos ese rendimiento. Y este mide el porcentaje de cada unidad monetaria invertida, esto es importante, en el negocio que regresa como utilidad. Eso es así. Y aquí estamos hablando de eficiencia operativa y financiera. Una empresa por lo general a veces puede tener un margen alto, pero muy baja rotación. O una rotación alta, pero poco margen, por precios muy bajos o altos costos. Entonces, el tener un equilibrio entre ambos determina su verdadero desempeño estratégico. Si una empresa tiene un margen de utilidad del 10% y una rotación de activos de 2, su rendimiento del activo, ¿cuánto es? Sería 0.10 por 2, que es 0.20. Significa 20%. ¿Ok? Entonces, por cada colón invertido en activos, generamos 20 céntimos de ganancia. ¿Por qué esto nos tiene que interesar? Porque cada decisión en la cadena de suministro, desde el nivel de inventarios hasta el tiempo de entrega o la gestión de cuentas por cobrar, afecta al activo circulante. Pero no solo el activo circulante, los costos y en consecuencia esa utilidad y el robo. Entonces, inventarios altos reducen la rotación de activos. Retrasos en cobros no me da liquidez, o sea, no tengo efectivo para pagar o para generar operación en la empresa. Entonces, como ven, la gestión de la cadena de suministros puede transformar toda la estructura financiera de una empresa. Por eso es importante comprenderla y de vital importancia considerarla para su entregable en el proyecto B. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí. Ok, perfecto. ¿Cómo organizarnos para la estructura organizacional para la logística? A ver, cuando hablamos de estructura, pensamos en roles, responsabilidades, mecanismos de coordinación. Estos son muy importantes. Ahora, todo esto para que haya un adecuado flujo de materiales. Cuando tenemos una estructura logística fragmentada, que es decir, que las operaciones están dispersas en diferentes áreas de los departamentos, no hay una coordinación centralizada. Una empresa, por ejemplo, puede tener a cargo el área de operaciones, tiene el área de operaciones y ahí está transportes. Pero la planificación de la demanda en comercial y la gestión de inventarios en finanzas. ¿Cuál es una consecuencia? Más costo. ¿Por qué? Falta de coordinación. No hay. Eh, si hablamos, por ejemplo, de una estructura logística unificada, eso es importante. Tenemos toda la parte
logística y de abastecimiento en un mismo departamento, que hoy en día también hablamos de gerencias de cadenas de suministro o cadenas de abastecimiento. Y esto nos da una visión transversal al final del día, porque hay un flujo de materiales e información y nos va a facilitar la toma de decisiones. Por lo general, ¿cuáles son las ventajas? Más eficiencia, menos costos, mejor coordinación, visibilidad completa del flujo de valor y cómo trasiega este la información, pero también más capacidad de adaptación ante cambios en el entorno. Entonces, cuando la logística se gestiona de forma integrada, deja de ser un conjunto de tareas aisladas, es decir, que está segregado por toda la organización y al final se convierte en una fuente de ventaja competitiva. Y al estar integrado, es lo que me refería anteriormente, que ante lo que suceda externamente a la empresa, me permite adaptarme a una mayor velocidad de lo que el mercado nos está pidiendo. A ver, cuando hablamos de diseño organizacional, también es cómo se estructura y cómo se coordina el trabajo. Por lo general, a veces nos dejamos guiar por un organigrama o una jerarquía. Y un buen diseño, al final del día, define la forma en cómo la logística y toda la cadena se integra con el resto del negocio. Operaciones, finanzas, la parte comercial, compras. Entonces tenemos formas de organizarnos, que es la jerárquica, que hay una persona responsable, tres áreas, por lo general tres o cuatro áreas, y cada uno tiene un responsable y un equipo de trabajo, ¿no? Pero muchas veces las organizaciones pretenden más agilidad, más eficiencia, y lo que se hacen son estructuras matriciales. Entonces, ¿cuál es mejor? Una matricial en la cual se conforma un equipo de trabajo para una tarea específica y luego de que se da ese entregable, el equipo vuelve a su posición natural. Sí, es posible. En la jerárquica es eficiente, claro, cuando hay una clara designación de roles y cada uno sabe el flujo de información y qué es lo que tiene que hacer en el momento preciso. Lo que sí hay que tener presente es que en entornos a los cuales estamos eh, sumergidos hoy en día, una jerarquía muy rígida es un obstáculo para la velocidad y la innovación, porque hay una necesidad de control. Entonces, yo quisiera motivar a que pensemos a una evolución en red, es decir, una estructura organizacional en red donde la gestión deja de centrarse en funciones aisladas y se llega a organizar por procesos. La información fluye libremente, por ejemplo, entre las áreas. Los equipos son interdisciplinarios y las decisiones se toman de una manera colaborativa. Cuando tenemos una red donde todos saben lo que tienen que hacer, cuáles son sus responsabilidades, sus entregables, sus tareas, sus asignaciones, nos podemos conectar digitalmente eh, entre departamentos, ventas, transporte, planificación de la demanda, por ejemplo, atención al cliente, que es una de las principales áreas, en mi opinión, que a veces queda muy desatendida. Lo vieron en el API 1, que le dimos principal atención a esa área. Eh, porque lo que necesitamos es cómo la empresa puede capturar información, datos, hechos, y sobre eso incluirla dentro del flujo de trabajo natural y generar ventajas competitivas. Entonces, el diseño organizacional busca relevancia, busca capacidad de respuesta, pero también flexibilidad. Y eso se tiene al tener una red
de trabajo. Relevancia, ¿por qué? Porque significa que la empresa entiende y atiende la necesidad real del cliente. Capacidad de respuesta, qué tan rápido estoy respondiendo ante lo que ese cliente me está pidiendo. Y la flexibilidad, qué tan veloz o qué tan hábil puede ser una empresa en reconfigurar un proceso, reasignar los recursos y mantener la operación en marcha mientras que se va robusteciendo para atender a un cliente que tiene otra nueva necesidad. Entonces, por ejemplo, cuando hubo la pandemia o aquí han habido huelgas portuarias, una empresa con el diseño de una red redirige los envíos, tiene la capacidad de utilizar almacenes alternos o modifica las rutas sin esperar largos procesos de aprobación. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que la flexibilidad organizacional es el nuevo activo de la gestión de la cadena de suministros. Quien se adapta más rápido, sobrevive y termina liderando. ¿Ok? Bien. Cuando hablamos de logística, gestión de la cadena de suministros, de abastecimiento también, como comúnmente se le llama, se piensa en transporte o en almacenamiento, pero detrás de cada operación hay alguien que realiza una gestión administrativa, siempre. Tiene coordinado un recurso, proceso, una persona. Entonces, hoy en día, la gestión de la cadena de suministros no busca solo mover un producto, no, sino cómo usted se gestiona internamente dentro de la empresa para hacerlo eficiente, confiable y sostenible. Recuerda estas palabras. ¿Cómo lo hago eficiente? ¿Cómo lo hago confiable? ¿Y cómo lo hago sostenible? Entonces, productividad es eficiencia operativa. Y la productividad al final es la relación entre lo que producimos y los recursos que utilizamos para lograrlo. Reducir tiempos de carga, de espera, optimizar rutas de transporte, automatizar procesos de inventario. Entonces, una logística productiva no es solo la más rápida, sino quién es más rentable y más sostenible. Calidad en logística, la gestión de la cadena de suministros, entregar el producto correcto, en el lugar correcto, con lo que espera el cliente. Esas son las condiciones adecuadas. Pero todo esto tiene un riesgo, el riesgo logístico o el riesgo de la cadena de suministros. Hay perturbaciones internas, situaciones que pasan dentro de la organización, pero también externas. La alta volatilidad o variabilidad del tipo de cambio, por ejemplo. Incrementos en consumo, por ejemplo, de gasolina, eh, costo de la vida. Entonces, si nos ponemos a pensar, la pandemia en su momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque prácticamente eso sucedió casi de la noche a la mañana, prefiero, demostró cómo se puede tener una cadena de suministro a nivel global. ¿Y quiénes fueron las empresas que sobrevivieron? Aquel que fue resiliente, pero también tenía un plan de contingencia. El riesgo nunca se va a poder eliminar, hay que gestionarlo. Y eso se gestiona previendo diferentes eventos con una alta probabilidad que sucedan. Y cuando hablamos de sustentabilidad, estoy aquí es simple y sencillamente enfocando la conversación en el triple resultado, económico, social y ambiental, que ahora tendré un ejemplo de esto. Pero hablamos de la complejidad. Cuando tenemos muchas redes interconectadas, proveedores, canales, productos, servicios, diferentes tipos de clientes, la complejidad aumenta.
Y tenemos la conectividad de red, cuántos proveedores, centros de distribución, de proceso. Al ampliar los nodos, es decir, las diferentes conexiones, hay más cantidad de tareas o ajustes que deben de realizarse, comunicaciones, correos electrónicos. Entonces, no hay que tener control. En estos casos, cuando la empresa empieza a controlar, no hay que tener control, sino cómo visibilizar lo que está pasando, qué situaciones son las que más me están afectando, qué puedo automatizar apoyándome en la tecnología y cómo puedo integrarlo a la empresa para que me genere ventaja competitiva. Entonces, al final del día, los aspectos administrativos son el punto de equilibrio entre la eficiencia y la confiabilidad, la sostenibilidad y la adaptabilidad. Pues no hay que buscar en la cadena de suministros coordinar lo complejo con precisión. La gestión administrativa es ese como sistema nervioso que hace posible el seguimiento, los indicadores, el contacto internamente con las diferentes redes o la complejidad que esta en la medida que se vaya creciendo. Por ejemplo, si tienes 300 referencias de canales, tiendas físicas, digitales, ¿cómo puedo centralizarlo? ¿Cómo puedo ir visibilizando diferentes situaciones de la mano de la tecnología que me permitan tomar decisiones? ¿Ok? Bien. La importancia estratégica. ¿En qué? En la ubicación de una instalación, ya sea un centro de distribución, planta, un almacén o puntos de venta. Es una de las decisiones más importantes porque afecta toda la operación de la empresa, el nivel del servicio y la competitividad. Entonces, una decisión de localización no solo es geográfica, es como por ejemplo cuando uno va a comprar una casa, y una familia va a comprar una casa, tiene que pensar en dónde los hijos van a estudiar, si tiene acceso a los servicios eh, primarios de atención, como por ejemplo laboratorios, hospitales, eh, servicios de agua, luz, teléfono, etcétera, ¿verdad? Que son aspectos que son trascendentales. Entonces, no solamente es económico, es operativo, pero también es estratégico. Igual pasa para una empresa, porque al final es ese balance entre costos y la eficiencia en el servicio. Amazon. ¿Por qué Amazon ha tenido un éxito rotundo? Porque se basa en esa ubicación inteligente de un centro de distribución, donde están las principales zonas de consumo, es decir, identifica dónde están esos clientes. Y esto permite entregar en menos de 24 horas, 1 o 2 horas. Ahora, cuando hablamos de costo, lo primero es el precio, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque una instalación logística implica una inversión alta. Terreno, infraestructura, mano de obra. Y si una empresa decide ubicar un centro de distribución o una zona con alquileres bajos, pero es alejada de los clientes, de nada le sirve, porque puede terminar pagando más por un transporte, por ejemplo. Entonces, precisamente por eso hay que evaluarlo de una forma integral. También tenemos las expectativas del servicio al cliente. ¿Qué es lo que espera un cliente? Rapidez y confiabilidad. Se espera que le entreguen las cosas rápido y que sea seguro. Entonces, una ubicación estratégica permite cumplir con tiempos de entrega, tener disponibilidad de productos y servicios postventa. Entonces, ubicación y servicio están directamente relacionadas con qué? Menor distancia, a una menor distancia y una mayor capacidad de respuesta. Y la ubicación del cliente, es decir, ¿dónde está el cliente? ¿Dónde están esos mercados? Pero ese mercado entiéndase como el cliente también como el proveedor. Entonces, las cadenas de suministro hoy en día están buscando ese equilibrio. Estoy cerca del cliente, de quien me abastece y donde pueda ser más eficiente.
Entonces, es necesario hablar de escenarios cuando hacemos este tipo de análisis y hablamos de ubicaciones. Un escenario optimista, donde lo mejor, la carta al niño, es comúnmente como se suele decir empresarialmente. ¿Qué es lo que usted quisiera tener que suceda? Un escenario más moderado, que es un escenario base, que es un escenario más aterrizado, mente se le llama también o se le entiende, porque es un escenario base, con algunas consideraciones que usted tenga a mano, pero hay uno pesimista, que es donde lo peor puede suceder. Eh, la ubicación, yo le he encontrado una denominación como esa, anticipar el futuro del negocio, porque estamos buscando asegurar que los productos lleguen donde y cuando el cliente los necesita, al menor costo posible. ¿Hace sentido esto, Vania? Sí, ok. Entonces, ¿cuáles son esos factores generales que influyen en la ubicación de las instalaciones? Yo creo que ya lo hemos hablado a lo largo del inicio de la presentación. Esta tutoría, el recurso natural, la población, la mano de obra, impuestos, incentivos, el transporte y proximidad al clúster. Aquí estoy hablando de un clúster industrial, sí, pero también puede ser un clúster empresarial, un clúster de mercado, un clúster del detalle. Entonces, dependiendo de dónde esté el cliente, que es lo más importante. Con eso damos por terminada la primera parte. Vamos a entrar a la guía de estudio. Vamos a hablar sobre la matriz de análisis del valor de los ítems comprados a los proveedores. Ese proveedor y esta matriz es una herramienta muy importante. Yo esperaría ver aplicada en el proyecto en la parte B. ¿Por qué? Porque es importante entender cómo se están realizando las compras y el abastecimiento. Al final, nos permite clasificar los materiales, los servicios según su valor económico y riesgo de suministro. Y en función de eso, definir estrategias con el proveedor acorde a la criticidad de cada ítem. Ahora, no todos los insumos van a tener la misma importancia ni el mismo impacto en la operación. Por eso hay que diferenciar las estrategias de la gestión. Pues la matriz cruza dos dimensiones. En el eje vertical, valor y riesgo del ítem. Puede ser alto o bajo. Y en el horizontal, volumen de compras. Alto o bajo. ¿Okay? Entonces, en el primer cuadrante, alto valor y riesgo, pero bajo volumen de compras. ¿Por qué este es importante? Porque es crítico, pero se compran en pequeños volúmenes. Hay mercados que están monopolizados, hay altas barreras de entrada. Entonces hay unas estrategias que uno puede pensar. ¿Cómo? Asegurar contratos de largo plazo. Mantener inventarios de seguridad en caso que ese proveedor se desabastezca también. Entonces, un ítem denominado embudo puede detener toda la operación si falla su suministro. Vamos al cuadrante 2. Alto valor y riesgo, pero un alto volumen. Y estos son los que representan un impacto financiero y operativo, pero representan un alto en ambos casos. Y por lo general su sustitución es muy difícil. Entonces, en este cuadrante, la relación con el proveedor debe verse como una alianza estratégica, no como una transacción comercial. Entonces, el proveedor estratégico no hay que controlarlo, hay que desarrollarlo. Y es una relación como un matrimonio. De años va a durar. Y entre más fuerte, más confiable sea, más trabajo en equipo va a haber. Y sobre todo mayor solidaridad. Eh, Luego de esto, tenemos los ítems no críticos, bajo valor y riesgo.
pero también bajo volumen. Son ítems que al final del día no representan un impacto significativo ni en costo ni en riesgo. La sustitución siempre va a ser posible. Eh, Aquí es más importante tener una eficiencia administrativa más que la negociación. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar varios proveedores probablemente que le van a dar ese mismo ítem que necesita. En el cuadrante 4, que son ítems que se pueden mejorar, bajo riesgo y alto volumen, y estos son los que representan un volumen considerable, pero son fácilmente sustituibles y también cuentan con muchos proveedores. Eh, Materiales de embalaje, por ejemplo. No sé, se me ocurre también, puede ser disponibilidad inmediata. Mm, Sí, los contenedores también, que ahora de 40 o de 20 pies, dado que también las exportaciones y las importaciones han ido bajando un poco. Entonces, esto es algo que usted puede encontrar. Y al final, este cuadrante es donde se construye la eficiencia que fortalece la rentabilidad de una empresa. Entonces, al final, esta matriz, como usted ve, nos posiciona y nos permite priorizar esfuerzos del área de compras. Ahorita lo estoy presentando de una forma conceptual, ya lo vamos a ver en la práctica cómo esto funciona. El inventario administrado por el proveedor. Eh, Muy común verlo en estos días. ¿Por qué? Porque el proveedor decide cuándo y dónde, cuánto reabastecer. ¿Y dónde obtiene la información? Del consumo real, de las ventas o los niveles de stock. Entonces, ¿hay beneficios? Sí. Desde la perspectiva del proveedor, se pueden generar mejor atención y flexibilidad hacia el cliente, claramente. Mejor gestión de la demanda. ¿Por qué? Porque el acceso a datos históricos y de consumo permite, por ejemplo, predecir en función de diferentes modelos matemáticos, con bajos niveles de error, cuánto material o cuántas cantidades de se va a necesitar. ¿Cuál es un beneficio para el cliente? Bueno, las ventajas son significativas. Menor costo de stock y capital circulante, mejor atención, por ejemplo, al proveedor, y nos ayuda también a simplificar un poco la gestión, porque el cliente, que puede ser ese distribuidor, puede ser ese fabricante, bien, reduce su carga administrativa y operativa. ¿Y dónde va a haber su impacto? En el estado de resultados y en la hoja del balance, en el balance general. Entonces, ¿hay desventajas para un proveedor? Claro que sí. Hay riesgos y costos. El costo de mantener el inventario eh, es un costo. El costo de la gestión de un sistema también, que son altas inversiones, bastante importantes. Eh, si yo soy el cliente y dependo de un proveedor, hay una dependencia natural. Si el cliente cede, por ejemplo, yo cedo algunas partes operativas y dependo de la confiabilidad y la eficiencia de ese proveedor, pero ¿qué pasa si este me empieza a fallar? Bueno, por lo general lo que se hace es que se firman acuerdos de niveles de servicio para evitar pérdidas parciales sobre el control al momento de las entregas, por ejemplo, cuando llegan y se hace la valoración y disminuir la cantidad de materiales que vengan dañados. Aquí en calidad, pues, eh, desperfectos, podemos hablar de logística reversa, el tiempo de reposición, etcétera. Por eso es importante tener una interoperabilidad entre ambas, quién me lo gestiona y quién lo lleva a cabo. Este para mí es algo que eh,
de hablar sobre la reposición, el pronóstico y la planificación cooperativa. Es el CPF, la cadena de suministro. En inglés es el Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment. Y yo creo que es una de las formas más avanzadas de colaboración entre un socio comercial y una cadena de suministro. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de cómo integrar la planificación, el pronóstico y la reposición de inventarios. ¿Mediante qué? Datos, información oportuna entre ese fabricante, ese distribuidor y ese minorista. Y este modelo lo que busca es eliminar los hilos de información. No voy a leer los procesos y los beneficios porque ahí les va a quedar, pero sí identificar por qué esto es importante. Porque al final del día permite trabajar bajo un mismo horizonte de planificación, logrando qué? Sincronización, eficiencia y mayor nivel de servicio. El éxito depende de que los procesos internos estén bien estructurados. ¿Esto qué significa? Cada empresa debe tener sus sistemas y datos consolidados antes de que se integren unos con otros. Hay una relación sólida de cooperación mutua. ¿Y dónde queda la base? La confianza. ¿Por qué? Porque vamos a tener que compartir información, ventas, costos, márgenes. Y entonces tiene que haber un objetivo común, donde el propósito no es ganar individualmente, sino la forma en que vamos a optimizar el desempeño global de una cadena. Entonces podemos hablar de algunos beneficios. La gestión del servicio al cliente, que es uno de los procesos, la gestión de la demanda, la atención de los pedidos, la gestión del flujo de manufactura, la gestión de la relación con el proveedor, el desarrollo de productos y comercialización, y la gestión de los retornos. A ver, en algunos casos este modelo no lo identifica, pero con los datos se pueden integrar patrones de evolución o productos. Es decir, que usted podría esperar tener esa capacidad por una mayor trazabilidad y retroalimentación. Al final del día, queremos pasar de una cadena lineal a una red inteligente de colaboración. Una cadena sincronizada no compite internamente. Busca colaborar para crear valor en conjunto. Bien, con eso damos por terminada la primera parte de la tutoría. Voy a presentar, no sé si hay alguna duda hasta acá, Vania. ¿Ok? Ese no es de no o es de un no que ya me quiero ir. No, no hay ninguna duda. Es como cuando está, o sea, lo que entiendo es como después de ver todo como el diagnóstico, cómo aterrizarlo por medio del trabajo. O sea, eso es lo que lo estoy viendo así. ¿Ok? Ajá, Y es lo que, cómo aterrizar todo eso. Ajá. sí, yo les he preparado para complementar esa pregunta y para responder a esa pregunta. Solo que le hice una pausa al modelo de datos que les voy a compartir. Espero estarlo colocando entre unas horas, porque esto dura a veces su tiempo. Si bien son datos simulados, pero la máquina o los datos tienen que pensar. ¿En qué sentido? Bueno, yo quisiera, aquí les he entrado una introducción de por qué la cadena de suministros tiene que hablar sobre sostenibilidad, riesgo y rentabilidad como ejes de decisión estratégica, ¿verdad? Hay una introducción y vamos a hablar sobre los modelos propiamente. Hablamos de sustentabilidad, complejidad y riesgo, no sé si lo recordarán, ¿verdad? Hay un fundamento conceptual de todo esto, que es el desempeño económico, que este refleja la rentabilidad o productividad global. Y hay una complejidad del sistema que vas a ver en un gráfico que va a estar de 0 a 1, que es el grado de interdependencia entre un proceso y otro, y el riesgo logístico,
¿Te acuerdas que hablábamos anteriormente comentamos sobre vulnerabilidad frente a una disrupción o fallo interno o externo? ¿Ok? Y el impacto ambiental. ¿Cómo se ve todo esto? Bueno, no voy a explicar el código, ahí lo van a poder ustedes utilizar. Solo sí es importante que si lo van a utilizar, puedan citar en función de este trabajo. Es un modelo en 3 dimensiones, donde se puede ver dónde va a estar los principales elementos, en qué plano voy a tener un escenario con alto impacto ambiental, donde tengo un desempeño económico muy alto, tengo una complejidad de casi 1, tengo un riesgo de 0,75, pero tengo un impacto del 94,39%. ¿Y eso representa qué? Una gestión en la cadena de suministro. Y esos son los principales puntos que hay que empezar a atender si la empresa desea competir por sustentabilidad. ¿Ok? Pero aquí, ¿qué tan madura es la empresa? Porque usted me puede decir, pero profesor, pero si tiene un desempeño económico bárbaro. Claro, tengo una cadena compleja, sí, pero vea el desempeño económico, es muy alto. Pero ambientalmente, ¿qué impera más? Entonces aquí es donde se empieza a nutrir la conversación. No sé si me estoy dando a entender con esto. Entonces la zona verde es donde usted va a tener equilibrio entre sostenibilidad, bajo riesgo y eficiencia económica. Aquí está, por aquello. No sé si lo puede, si lo está observando. O ¿qué está observando? Sí, sí, aquí está. Ajá, lo están observando. La zona amarilla, la oportunidad de mejora logística y una mitigación de riesgo. Y hay una zona roja, que es una vulnerabilidad estructural y de alto impacto ambiental. Pero tengo la matriz interactiva de valor y riesgo de proveedores, lo que era el CPFR que lo acabo de explicar, y el Vendor Management Inventory, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a analizar es la posición estratégica del proveedor según su valor económico y su riesgo de suministro. Hay un fundamento conceptual, aquí presento un código que lo acabo de explicar, pero es para complementar un poco todo esto. Y tengo este modelo. Vea qué interesante. ¿Cuántos proveedores quiere de 4 a 20? Dígame un número, ¿vale? Por favor. Ponga el audio, por favor. 4, profe. Cuatro proveedores. Ok. Ujú. ¿Cuánto es el valor máximo de cada ítem? Desde 20,000 hasta los $200,000. 15.000. No 20, no, porque recuerde que es de 20 20 mil. mil, pero es muy 50 bajo. mil. Pongámosle $165,000. Y el Ok. promedio de riesgo base, 0,5, y la variabilidad del riesgo, podemos hablar de 0,10, que es un 10%. Yo le Ujú. generamos el modelo y que nos dice, predomina proveedores de alto valor y de alto riesgo. ¿Tiene sentido? Sí, Ay, de aquella. Ah, porque ya. son 4 proveedores Ajá. que cada ítem me cuesta, ¿cuánto? $165,000. 65.000. Son muy poquitos Y proveedores. entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Se recomienda establecer alianzas como las que aplicábamos y explicaba anteriormente, el Ujú, CPFR o del Vendor Management Inventory de contratos de largo ujú. plazo. Profe, eso Entonces, tiene que ver con la matriz que nos enseñó algo, el del ítem, de los ítems estratégicos y... Ay, ya se me olvidó que... muy bien, aquí están. Ah, Entonces, ve, esa. Ujú, entonces tenemos los que son de alianza estratégica, los de colaboración ujú, táctica, los de monitoreo y sustitución, que son estos. ujú, Este es un proveedor que se llama proveedor B, que su ujú, valor es 40,857, tiene un riesgo del 64% y está en la zona de monitoreo. Está en la zona de qué? Del embudo, ¿se acuerda? ajá, del embudo.
Aquí le he llamado monitoreo porque hay que estarlo monitoreando y saber qué es lo que pasa con él. Eh, Estamos por ejemplo, en este que tiene un riesgo, un valor alto. ¿Se acuerda que es un valor alto este cuadrante? Ujú, Pero tiene un volumen bajo, ujú, pero es fácil de sustituir, entonces está en una zona de ujú, sustitución. Pero ves el valor. Ve, por ejemplo, el proveedor C, tiene un valor de casi $129,000, con un riesgo del 51%, pero está en una zona donde tenemos que colaborar tácticamente juntos. Entonces esto lo he querido traducir en alianza estratégica, cuando tengo que colaborar, cuando tengo que monitorear y cuando tengo que sustituir. Lamentablemente tengo que decir que cuando yo exporto, esa es la palabra correcta, a un documento que ustedes puedan ver, este método de simulación no lo exporta a una hoja de HTML, es decir, como que usted lo pueda abrir en un browser. Voy a buscar la forma de presentarlo para que ustedes puedan entenderlo. Lo que a mí me interesa que ustedes entiendan es que dependiendo de la cantidad de proveedores, el máximo valor de cada ítem, el riesgo y la variabilidad del riesgo, hay una interpretación que yo puedo dar. Ahora, si hablamos igual del método del centro de gravedad logístico, es decir, dónde tengo que determinar un centro de distribución, dónde tengo que colocar una planta, un almacén, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? Bueno, que es el centro de gravedad logístico, que es este. Este sí lo van a poder ver sin ningún problema. Al final, vamos a hacerlo más pequeño. Esos son los clientes. Las bolitas azules son los clientes. El ujú, centro de gravedad va a ser donde la red es más eficiente y concentrada, es decir, donde estoy más cerca del cliente y más cerca de la demanda. ¿Se acuerda que hablábamos de que debíamos estar en un punto, que al final estos son coordenadas? Puede ser un plano cartesiano de X y Y, como decir el mapa de Costa Rica, cuando yo tengo claro dónde está mi ujú, cliente, dónde está la demanda, concentrada en conglomerados, yo puedo ubicar mi empresa o mi centro de distribución, por eso se le llama el centro de gravedad. ¿Okay? Y tengo el simulador logístico. ¿Esto te quedó claro? ¿Sí? Ok. sí, sí, Y tengo el simulador logístico que hablábamos sobre el tema del ROA, ¿verdad? Sobre los escenarios optimista y pesimista. Bien, aquí lo que tenemos son diferentes escenarios. Por ejemplo, si yo vendo $185,000, el costo de ventas es 120,000, mis gastos fijos son 26,000 y mis activos totales son 170,000. Hay un ROA que va incrementando en función de cada trimestre. Bajo este escenario, hay un escenario saludable. ¿Por qué? Porque tengo una alta eficiencia financiera y logística. Ve que mis ventas son siempre mayores a los costos de ventas que al costo fijo. ¿Qué pasa si mis ventas son menores a estos costos? Se hacen negativos. ¿Te acuerdas de la gráfica donde estaban las ventas arriba, que era el más importante? ¿Ok? Entonces, necesitamos una optimización inmediata de procesos. ¿Qué pasa si empezamos a bajar los gastos fijos? El ROA no mejora, pero lo que me cuesta vender vuelve a estabilizarse. Y si yo tengo muchos activos, pero esos activos no los estoy convirtiendo rápido en venta. Ve cómo disminuye el ROA, el retorno sobre los activos, porque el valor de esos activos supera más de lo que yo estoy vendiendo, a pesar de que mis costos son bajos. ¿Qué pasa si mis costos empiezan a subir? Uy, se vuelven muy negativos. Eh, van a poder leer las conclusiones, pero sí tengo que buscar la forma ese es el escenario optimista. También tengo un escenario base,
pero todo va a estar en función de las ventas y de mis activos. Yo puedo tener muchos activos, pero a la vez estoy vendiendo. ¿Qué tan rápido? Recuerda, ¿qué tan rápido estoy convirtiendo mi activo en venta? ¿Y qué tan eficiente estoy controlando el costo y el gasto? ¿Ok? Así es como lo puedes ver. Que me decías, bueno, ¿cómo vemos esto en la práctica? Esto lo van a poder detallar. Nada más tengo que ver cómo puedo generar algún dato que les permita poder verlo. Bueno, no sé, Vania, si tienes alguna pregunta, alguna duda. No, ¿Todo profe, bien? todo muy, muy claro, muy bonito eso de los simuladores. O sea, Sí, nunca los había, no los había visto así. bueno, Muy interesante. me alegra que te haya gustado. Bueno, Sí. agradecerte que has estado en las tutorías. Eso yo lo valoro y lo aprecio mucho. Estar acá, sacar el tiempo y espero que los canales de comunicación están abiertos para dudas, atención de consultas, para fortalecer ese aprendizaje que interesa desde la cátedra, hacerlos más competitivos para enfrentar los retos de este futuro que se llama. ¿De acuerdo? Y estoy a la orden. Buenas noches, Vania. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.